Y vamos a comenzar nuestro programa con una entrevista a el presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Hugo Germano, el doctor Hugo Germano, y al abogado penalista, pero también es juez Juan Ramos Padilla, con quienes vamos a ver el tema de fondo en todas estas discusiones que estamos escuchando. ¿Qué pasa con la justicia? Bienvenidos a ambos doctores. Si ustedes me permiten, iniciamos el bloque con una pequeña lectura de Laura de cómo está el tema de la justicia en la sociedad. Según una encuesta de Gallup realizada en Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y Tucumán, la confianza en la justicia, confían poco o nada. En 1984, un 42%, 1991, 75%, en 1995, un 74%, en 1996, un 89%. Confían mucho o bastante en 1984, 57%, 1991, 26%, 1995, un 26% y 1996, 11%. Una cifra sin duda pequeña de credibilidad. ¿Qué piensa, doctor? Y que es escalofriante escuchar estas estadísticas. Eso es lo primero que pienso. La gente hay un mal humor social en relación con la justicia que realmente a todos aquellos que somos operadores jurídicos, o sea que tenemos una vinculación directa con la justicia, nos debe mover a la reflexión, pero fundamentalmente a la acción. El gobierno tiene que terminar definitivamente de declamar que existe una justicia independiente y facilitar todos los instrumentos para realmente crearla. Creo que no habrá justicia independiente si no se ponen en funcionamiento los instrumentos que la Constitución Nacional prevé para que se alcance una justicia independiente. Doctor Ramos Padilla, ¿usted piensa que el porqué de este desaliento con respecto a la justicia está esencialmente en el tema de la falta de independencia política? Pasa mucho por ahí, pasa por un premeditado plan de este gobierno de desguazar los mecanismos de control, empezando por la Procuración General, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la invasión de jueces amigos, pero amigos no para acompañar un plan económico, como acaba de decir Dualde hace poco, sino para consagrar la impunidad, ¿no? Es decir, los amigos en puestos claves, pero de la justicia en lo criminal federal, ¿no? Es decir, pasa por ahí, pasa por el desprestigio total de ese mecanismo de control esencial que es la justicia penal. Y por lo que estamos viendo cotidianamente, ¿no? Algunas leyes que no tienen nada que ver con lo que es nuestra tradición, como lo hemos visto estos días en el caso Coppola, de que tanto se ha hablado, estos testigos encubiertos, de la gente encubierta, toda esta cosa que de ético tiene muy poco. Fíjate que en el caso Coppola tanto se habló y nadie habla de la investigación fundamental que tiene que hacer un juez federal cuando investiga un caso de narcotráfico, ¿no? ¿Qué hacen con el dinero, ¿no? Así, tan sencillo es ir a investigar las cuentas de Coppola para saber qué hacía Coppola, si es o no es traficante, ¿no? ¿Qué hacía Coppola con su dinero? ¿Qué cheques se depositaban en el banco de Coppola? ¿Qué cheque daba Coppola y cuáles recibía? Esto no se hace y no se habla de esto. Se habla que si la testigo tal cosa. Toda esta situación me parece que, además de los mecanismos que prevé la Constitución, tiene la misma solución que todos los problemas de la democracia, ¿no? Sin ir a la solución propiamente... Los problemas de la democracia, además del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público como órgano extrapoder, me parece que la sociedad está necesitando un shock de confianza, ¿no? Me parece que es urgente que al menos en materia de juzgamiento de los funcionarios públicos instauremos rápidamente el juicio por jurados. Doctor Germano, recién el doctor Padilla señalaba el tema de Dualde, señalando que para acompañar el plan era necesario una justicia que compartiera su filosofía. Los tecnócratas que escriben los
análisis económicos acaban de decir abiertamente que sin una justicia que acompañe la filosofía del plan con mucho mayor precisión, eso determinaría la inseguridad jurídica. Y uno recuerda aquella frase de Barra, que después se acomodó y demás, en el sentido de que el Poder Judicial era en realidad un apéndice del Poder Ejecutivo. ¿Este sentido es el que tiene la situación actual? ¿Estas son las consecuencias de esta filosofía? Yo creo que si no existe una justicia independiente, insisto, no hay Estado de Derecho. El Estado de Derecho será declamatorio, pero no será Estado de Derecho en serio. A mí lo de Barra no me sorprende, como de alguna manera tampoco me sorprendió lo que el ministro Adolfo Vázquez señaló cuando asumió como ministro de la Corte, cuando públicamente reconoció su relación de amistad con el presidente de la República y su afinidad con el plan económico. A mí me parece que la justicia, primero, este no es un Estado republicano que consagra dos poderes, que son el Ejecutivo y el Legislativo, sino tres. Este no es el departamento judicial de otros dos poderes, no es funcional al otro, sino que es un poder más. En primer lugar, hay que decirlo clara y definitivamente, aun cuando los jueces no hayan sido elegidos directamente por el voto popular, porque esto es, de alguna manera, lo que señalan algunos en cuanto a que no debería tener la misma dimensión que el resto de los poderes del Estado. Creo que es una... Para precisar este tema, es decir, aquí nadie, lo que usted está señalando, es decir, aquí nadie quita, porque no sea electivo, la categoría política del Poder Judicial en tanto parte de los poderes de la República, pero una cuestión es su carácter político y otra cosa es que sea políticamente partidizado. Sí, es una barbaridad. Yo creo que esto es una barbaridad, que la justicia tiene que ser independiente más allá del partido político de turno que gobierne, que le toque gobernar en el país, que la justicia tiene que tener continuidad, tiene que ser prestigiosa, integrada por sus mejores hombres y mujeres, idóneos, con capacidad y vocación, y por eso insisto en que el gobierno tiene que tener verdadera vocación política de tener un poder judicial independiente. Ahora, doctor Ramos Padilla, ¿qué sería un shock de confianza, como recién insinuaba? ¿En qué consistiría un shock de confianza para la población? Yo no soy tan optimista en decir que la justicia no solo ha perdido su dependencia, ¿no? Me parece que además hay sectores, cuidado porque hay jueces excelentes y siempre hay que hacer esta salvedad, ¿no? Pero digo que además de dependientes, en algunos casos, esta es una justicia que viene a encubrir corrupción. Entonces tenemos un panorama político de gran cantidad de droga en la Argentina, desocupación, corrupción y falta de justicia. Un cóctel explosivo, con algunos sectores del Poder Judicial que han sido colocados en esos lugares precisamente para consagrar la impunidad de los funcionarios públicos, ¿no? Concretamente la conformación de un sector de la justicia federal, desde mi punto de vista, y yo me hago cargo de lo que digo, está para eso. Porque si fuera un acompañamiento a un plan económico, que yo tal vez podría haber jueces vinculados ideológicamente al Poder Ejecutivo, pero en otros fueros, no necesariamente en el fuero penal, ¿no? Entonces, el shock de confianza pasa, primero porque empiece la gente a participar de la justicia, sobre todo en estos temas que son los que más irritan en un país donde estamos en pleno ajuste, ver esta cuestión del exhibicionismo de algunos funcionarios, está provocando que ya ni siquiera para los funcionarios sea útil la justicia, ¿no? Porque aquel que tiene que pasar por un proceso y es absuelto, también queda señalado por la sociedad. Es decir, ni siquiera le sirve para esta cuestión, porque hoy se reciben condenas sociales, ¿no? Como de las otras no hay. Supongamos que el Procurador General de la Nación sea absolutamente inocente en esta denuncia que tuvo por enriquecimiento ilícito. Queda a salvo su honra y su honor cuando los fiscales que dependen de él no apelan el fallo para que intervenga la Cámara. Es decir, ¿a quién le sirve esta justicia que tenemos hoy? ¿A quién le sirve esta justicia que se dedica solamente a perseguir a los pequeños delincuentes? Lo vemos en materia de narcotráfico con las leyes que hemos sacado, todos los elementos fundamentales, el elemento humano, el elemento material, que yo está dirigido a perseguir al adicto. Y los grandes delincuentes de la droga
muy tranquilos porque los esfuerzos se gastan en la pequeña cosa. Y así nos está pasando con todo. Entonces, el shock de confianza pasa por integrar a la gente en jurados y empezar por algo. La cuestión de los jurados lo manda la Constitución del 53, ¿no? Por lo menos en el juzgamiento de los funcionarios públicos. De modo que el jurado después vuelve al barrio y da la cara, ¿no? Esto de... Hay algunos símbolos, ¿no? Esta idea de querer poner a los jueces en retiro, de tenerlos tan alejados de la gente, tiene que ver con eso, ¿no? Jueces que hablan en latín, que hablan del secreto del sumario, que dicen que los jueces solo hablan por sus sentencias, las sentencias no aparecen nunca, y cuando aparecen están escritas en latín, de modo que la gente nunca termina de entender qué es lo que pasa. Los abogados que hablamos a veces en un lenguaje difícil de comprender para la gente, es decir, que la incorporación del jurado y del juicio por jurados nos acercaría a los abogados, a los jueces, a la gente, porque empezaríamos a hablar en un idioma comprensible para todos y porque incorporaríamos al Poder Judicial el sentido común, que hoy en la justicia es muy poco. Gracias, doctor Ramos Padilla. Y yo quería que, en todo caso, doctor, si pudiera usted dar la opinión desde su ángulo, como presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, de este tema que está preocupando. Aquí está un planteo, que es el tema de reivindicar el concepto de jurado elegido entre la ciudadanía. Y en los institutos que se están discutiendo hoy en el Parlamento, es decir, lo que aparece como una falta de participación de la profesión, de los científicos, los académicos y los profesionales, es decir, el Consejo de la Magistratura sobre todo. ¿Cómo ve esa perspectiva? Bueno, nosotros somos razonablemente pesimistas en cuanto a que... Prudentemente pesimistas en cuanto a que la ley que reglamenta, que ponga en marcha el Consejo de la Magistratura, lo haga en los términos que ordena la Constitución Nacional. Y digo razonablemente pesimistas porque el proyecto tiene media sanción del Senado, y el proyecto violenta totalmente el contenido del artículo 114, que establece una composición equilibrada de sus miembros. Sí, en la práctica no se podría enjuiciar un juez, así es. De ninguna manera, porque, digamos, la Constitución dice que tiene que haber equilibrio en la composición entre los órganos del poder político, los jueces y los abogados. No puede haber lugar a dudas. Entonces, si usted pone 8 legisladores, 8 jueces y 3 abogados, evidentemente no va a encontrar ningún diccionario que le ayude a explicar el significado de la palabra equilibrio. Hay, evidentemente, una voluntad inequívoca del gobierno de no asumir este deseo colectivo que muestran las encuestas de tener una justicia